En el video de hoy quiero llamar la atención al ejercicio de reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es la base del proceso de segmentación, una herramienta muy usada particularmente en el marketing, pero que en realidad subyace detrás de muchas de las herramientas de gestión que se han desarrollado a partir de fines de los años 50. Y es sobre este tópico en particular al cual quiero referirme. Veamos, ¿qué encuentran de similar en las siguientes herramientas? La matriz de Boston, la matriz de Ansonoff, matriz que por cierto fue preparada por primera vez por allá por los años 1956. Una matriz de Boston modificada. El ejercicio de la presentación de la estrategia genérica de Porter o los ejercicios de presentación de la apropiabilidad, que es una herramienta para medir el riesgo de la propiedad intelectual que se ha desarrollado a finales de los 90, o por ejemplo la presentación de la estrategia general de Google realizada en el año 2001, o por supuesto nuestra conocida y muy usada FODA, análisis de factores externos y factores internos que intervienen en el negocio. Pues sí, todas estas herramientas terminan en una presentación o hacen uso de un esquema de 4 cuadrantes, que no es más que una segmentación de elementos del negocio que se quieren analizar según repartidos o analizados según 2 criterios paralelos. ¿Qué ocurre con la matriz de las 9 cajas o la matriz General Electric que desarrollara en su momento la gente de McKinsey para General Electric? Una matriz que habla sobre la fortaleza de la competitividad. O la matriz de las 9 cajas que se utiliza para el análisis de potencial y performance del personal. O quién sabe, por ejemplo, podríamos hablar la matriz de análisis de riesgo, que mide la probabilidad y el impacto de los distintos eventos y a partir de allí analiza cuáles son aquellos que merecen más o menos atención. Todas estas herramientas no dejan de ser similares a la anterior, es decir, una separación, una segmentación en distintos grupos de eventos o de cualidades según 2 criterios. Podríamos terminar con una matriz típica como la vieja matriz de Eisenhower sobre cómo priorizar las tareas de un gerente. Todo lo que hemos visto se basa en un concepto general, basado en la segmentación de una población de cualquiera sea las características que se quiere estudiar en distintos factores. En este caso en particular, la segmentación se produce por 2 factores que se analizan y luego se distribuye esa población en al menos 4 cuadrantes. Hay 2 factores, un factor 1, una cualidad que pertenece a la población que se quiere estudiar, y un factor 2, otra cualidad. Para que esto sea posible y la herramienta sea aplicada con la pureza necesaria desde el punto de vista científico o en la práctica desde el punto de vista estadístico, el requerimiento es que estas 2 cualidades que se van a analizar, el factor 1 y 2, sean independientes entre sí, sean mutuamente independientes. Una vez que se analiza uno factor u otro, lo que se debe hacer es establecer un criterio para clasificar, al menos en 2 grupos. Podría ser más grande, más chico, puede ser más pesado, más liviano, o puede ser el peso y tener distintas escalas de peso, y así en lugar de grande, chico, pesado, liviano, nos convertiremos en una escala de entre 5 kilos y 10, entre 10 kilos y 20, y así sucesivamente. Es decir, cualquiera de los criterios debe ser un criterio claro, establecido, y hoy por hoy se tiende a que tenga varias escalas de tal forma que se pueda segmentar en poblaciones pequeñas y bien determinadas. Cuando tenemos los dos grupos clasificados según estos criterios que hemos establecido, lo que hay que hacer es fijar un criterio de segmentación. Es decir, ¿qué vamos a considerar en el cuadrante superior derecho?
aquellos que consideran los valores más altos con el criterio de clasificación que hemos establecido del factor 1 con los valores más altos del criterio de clasificación del factor 2. Y así sucesivamente, es decir, debemos establecer cuáles son los límites para estar en cada uno de estos cuadrantes. Una vez distribuidos las características, o sea, una vez segmentada esa población de eventos en estos cuadrantes, nos queda utilizarlo. ¿Qué hacemos ahora con esta segmentación? Entonces, el paso siguiente es establecer un criterio de uso de los resultados. Es decir, para aquella población que está en el cuadrante superior derecho, que pertenecen a un factor alto 1 y a un factor alto 2, bien, se tomará determinada acción. Para aquellos que en cambio están en un factor alto 1, pero un factor bajo 2, es decir, en el ángulo superior izquierdo, se tomará una acción distinta. Y así sucesivamente. Esas acciones deben estar predeterminadas. Esto, como ven, no es ni más ni menos que la base de un proceso de FODA común. Es decir, la base de muchas de estas herramientas no es más que el criterio estadístico de segmentación de una población. Dicho esto y entendido esto, hay dos buenas noticias. Una, para los estudiantes de MBAs no necesitan aprender una larga lista de herramientas, sino qué factores consideran una y otro, y con este entendimiento tendrán en la mano un buen conjunto de herramientas entendidas. Y segundo, y más relevante, no hace falta buscar herramientas ya desarrolladas para un problema que quisiéramos interpretar o que quisiéramos resolver, puesto que podemos, con el entendimiento de este concepto general, desarrollar una herramienta apropiada para nuestro problema. Veamos un ejemplo. Supongamos que debemos asignar recursos para la realización de una determinada cantidad de tareas en nuestra organización. Para ello vamos a utilizar una segmentación de las tareas. Y esa segmentación la vamos a hacer usando 4 cuadrantes, como vimos en lo básico del concepto. Aclaro aquí que este es un ejercicio meramente aclaratorio y no necesariamente contempla todos los factores a contemplar o a tener en cuenta en el caso de un problema real. Digamos que las tareas las vamos a analizar según 2 criterios. Uno, el impacto de la tarea. Y tendremos un método de calificación de ese impacto. Podría ser, por ejemplo, un impacto económico, es decir, tareas cuyo impacto en el caso de no realizarse o de realizarse mal va de 0 a 100 unidades, tareas que en el caso de no realizarse o realizarse mal iría de 100 a 1000 y así sucesivamente. Otro criterio para segmentar, para calificar a nuestras tareas podría ser la complejidad. La complejidad, el método de calificación, podrían ser varios, de hecho podrían ser múltiples. Tomemos un ejemplo, podríamos decir la cantidad de horas hombre que lleva a realizarlo. También podríamos usar el criterio de el más alto nivel de entrenamiento requerido para la realización, es una medida de la complejidad. O podríamos, y voy a usar este caso para que se observe el diseño de factores múltiples, podríamos, usar un criterio que es un índice inventado por nosotros, que por ejemplo sea el producto de la cantidad de las horas hombre requeridas por un número, sea 1, 2, 3, según el nivel de las personas involucradas para realizarlo. De allí saldrá un índice que acabamos de inventar, pero que no significa un elemento básico para medir la complejidad, y de esa forma podemos segmentar, repartir nuestras tareas. Dicho esto, tendremos entonces las tareas enlistadas según la complejidad y el impacto. Lo que debemos decidir es, habiendo tomado las herramientas o los métodos que hemos usado para clasificación, qué valores serán los que dividen para que estén en el sector derecho o el izquierdo, en el superior o el inferior de nuestra matriz. Y una vez que tenemos las tareas segmentadas, buscaremos o definiremos un criterio de asignación. Podríamos decir, bueno,
determinada fracción o calidad o cantidad de mis recursos los voy a colocar o los voy a asignar a las tareas que están en el cuadrante superior derecho, dado que estas son las de mayor impacto y las de mayor complejidad, y una fracción mucho menor de los recursos serán para el ángulo o el cuadrante inferior izquierdo. La relación de cómo distribuir estos recursos es el criterio de asignación. Como ven, con no mucho más que el entendimiento de la herramienta, se puede diseñar un criterio sólido, repetible, medible de asignación de recursos. Es mucha la cantidad de problemas diarios de la organización que se pueden resolver con este método o con este criterio. Demos un paso más. Tomemos la herramienta que hemos definido anteriormente y vayamos a darle más precisión. Para ello, habremos requerido que los métodos de calificación no sean blanco o negro, o sea, no sean dos opciones, sino que tengan escalas. Al tener escalas, podremos obtener espacios medibles o asignables dentro de cada uno de los cuadrantes. De tal forma que la distribución de las tareas, digamos, que nos va quedando asociada en el cuadrante, pero en distintas posiciones. Esto tiene el valor de que nos permite aplicar dos veces un criterio de distribución. Primero, una distribución general, en nuestro ejemplo de los recursos, para cada uno de los cuadrantes, y luego un criterio para dentro del cuadrante cómo distribuir las tareas. Esto hace más preciso aún el proceso de asignación de recursos en nuestro ejemplo. Solo a modo de ejemplo, es muy común, pero aclaro, para nada la única forma, utilizar dos criterios. El criterio 60-40 o el criterio 70-30 para distribuir los recursos, es decir, como criterio de solución. Digamos, por ejemplo, que usamos el criterio de 60-40 y tomamos como prioridad el impacto. Esto quiere decir que a las tareas de mayor impacto, es decir, los dos cuadrantes superiores, le vamos a asignar el 60% de los recursos. Y a las tareas de menor impacto, los dos cuadrantes inferiores, el 40%. Dicho esto, miramos la segunda variable, que en nuestro caso es la complejidad. En el caso de la complejidad, utilizamos 70-30. Quiere decir que al 60% que le corresponde al cuadrante superior, le vamos a asignar el 70% de ese 60%. Con lo cual, la composición de fuerzas queda muy cargada sobre el punto de alta complejidad y de alto impacto. A los cuadrantes de menor complejidad, los de la izquierda, le vamos a asignar el 30% de lo que ya le teníamos asignado. En el cuadrante superior, 30% del 60% de las fuerzas, y en el cuadrante inferior, 30% del 40% de los recursos. En definitiva, la mezcla de estos dos criterios permite una distribución mucho más calculada y mucho más medida, si se quiere, mucho más sistemática de los recursos según sean las tareas. He aquí una herramienta conceptualmente sencilla. Yo invito a todos a practicarla e invito fundamentalmente a caminar los procesos como el FODA, el análisis de FODA, que es un análisis muy usual, teniendo en mente estos principios que son los que subyace y le dan fundamento a muchas de las herramientas de gestión en la gerencia. Si te ha gustado este video, si te ha sido de utilidad, dale like, compártelo y por supuesto agradecemos el apoyo al canal suscribiéndote.